Hay instrumentos que simplemente hacen música, y hay instrumentos que cuentan historias. Historias de amor, de despedidas, de cantinas, de hombres que se fueron buscando una vida mejor, y de aquellos que nunca regresaron. Pero en la música norteña existe un acordeón que parece tener memoria. Un acordeón que ha acompañado generaciones enteras. Detrás de ese sonido se encuentra un hombre que pasó más de 6 décadas haciendo historia. Ramón Ayala, el hombre al que millones conocen como el rey del acordeón. Pero antes de los grandes escenarios, los premios y las multitudes, hubo un muchacho que solamente tenía un acordeón, un sueño, y muchas ganas de salir adelante. Ramón Ayala nació en 1945 en Monterrey, Nuevo León, como Ramón Covarrubias Garza. Las fuentes difieren sobre el día exacto de nacimiento, así que para el documental es más seguro quedarnos con el año y lugar. Su padre, Ramón Covarrubias, era músico y fue una de las personas que introdujo al joven Ramón en el mundo del acordeón. Desde muy pequeño comenzó a desarrollar una habilidad extraordinaria para aquel instrumento. Y aquello no era simplemente un pasatiempo. La música también podía convertirse en una manera de ayudar a su familia. La investigación de la colección Frontera de UCLA señala que desde joven llegó a tocar en distintos lugares públicos para ayudar a su familia. Ramón no nació rodeado de lujos. Su historia comenzó mucho más cerca de la gente común, en una familia donde la música formaba parte de la vida cotidiana. Su padre le enseñó los secretos del acordeón. Y Ramón aprendió rápido, muy rápido. Mientras otros muchachos pensaban en jugar, él comenzaba a descubrir que aquellas teclas podían abrirle una puerta hacia otro mundo. Una puerta que lo llevaría desde las calles y pequeñas reuniones, hasta los escenarios más grandes. Pero todavía faltaba algo. Ramón necesitaba encontrar a la persona con quien cambiaría para siempre la historia de la música norteña. En Reynosa, Ramón conoció a Cornelio Reina. En 1961 comenzaron juntos el proyecto que se convertiría en los Relámpagos del Norte. Fuentes como AllMusic y la Texas State Historical Association sitúan ese encuentro y formación en Reynosa. Cornelio aportaba la voz y el bajo sexto. Ramón, el acordeón. Y juntos encontraron un sonido que cambiaría el género. En Reynosa, dos jóvenes estaban a punto de encontrarse. Uno tenía una voz que podía convertir una tristeza en canción. El otro tenía un acordeón capaz de hacer llorar, y también hacer bailar. Cornelio Reina y Ramón Ayala. Dos personalidades diferentes. Dos instrumentos diferentes. Pero una misma visión. Así nacieron los Relámpagos del Norte. Al principio tocaron donde podían. Cantinas. Reuniones. Fiestas. Lugares pequeños donde nadie imaginaba que aquellos muchachos estaban construyendo una parte fundamental de la música norteña. En 1963 grabaron Ya no llores, su primer gran éxito, después de ser descubiertos por Paulino Bernal y firmar con Bego Records. El dúo grabó alrededor de 20 álbumes durante su etapa juntos, y canciones como Ay ojitos, Devolución y Mi tesoro se convirtieron en parte importante de su legado. Entonces llegó la oportunidad que podía cambiarlo todo. Una grabación, una canción, y un sueño que comenzaba a hacerse realidad. Ya no llores. El éxito comenzó a crecer. Primero en el norte de México. Después en Texas. Y finalmente mucho más allá de la frontera. Los Relámpagos del Norte estaban demostrando que la música norteña no tenía que quedarse encerrada en una cantina. Podía viajar. Podía llegar a millones. Y el sonido del acordeón de Ramón se convirtió en una de sus principales características. En 1971 los Relámpagos del Norte se separaron. Cornelio continuó su carrera como cantante ranchero y actor, mientras Ramón tomó otro camino. Y aquí comienza una de las partes más importantes de la historia. Pero ninguna historia dura para siempre. En 1971 llegó la separación. Ramón Ayala se encontraba frente a una decisión. Podía quedarse con los recuerdos, o demostrar que podía construir algo nuevo. Muchos pensaban que su carrera estaba destinada a desaparecer. Después de todo, Cornelio era la voz. Ramón era el acordeonista. ¿Podría un acordeonista convertirse en la figura principal?
Ramón decidió responder de la única manera que conocía: con música. Después de la separación, Ramón formó Ramón Ayala y sus Bravos del Norte a finales de 1971. Antonio Sauceda fue uno de sus primeros vocalistas. Posteriormente, Eliseo Robles se convirtió en una figura muy importante dentro de la agrupación. Y entonces nació una nueva etapa: Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. Ya no era el muchacho que acompañaba a Cornelio Reina. Ahora Ramón estaba construyendo su propio sonido, con nuevos integrantes, nuevas voces, nuevas canciones, y un estilo que poco a poco se convertiría en una marca propia. El acordeón seguía al frente, pero ahora era Ramón quien llevaba las riendas. Y contra todos los pronósticos, funcionó. Aquí entran canciones emblemáticas como Tragos Amargos, Un Puño de Tierra, Baraja de Oro, 6 pies abajo, y otras piezas asociadas con su repertorio. Tragos Amargos continúa siendo reconocida como una de sus canciones más emblemáticas. Pero Ramón Ayala no solamente hizo canciones que parecían conocer la vida de quienes las escuchaban. El amor perdido, la soledad, la cantina, el orgullo, la nostalgia, y ese dolor que muchas veces un hombre no sabe cómo explicar, pero que sí puede cantar. Por eso canciones como Tragos Amargos encontraron un lugar especial en el corazón de sus seguidores. Porque en la música de Ramón Ayala, hasta la tristeza tenía ritmo. La música de Ayala cruzó constantemente la frontera entre México y Estados Unidos. Su trayectoria ayudó a llevar el norteño desde el circuito de cantinas hacia audiencias mucho más amplias. Incluso colaboró con figuras como Vicente Fernández. El álbum compartido Arriba el Norte y Arriba el Sur llegó al número 1 de Billboard Regional Mexican Albums, según Apple Music. El acordeón ya no sonaba solamente en pequeñas cantinas. Ahora sonaba en grandes escenarios. En México, en Texas, en California, y en muchas ciudades donde los mexicanos llevaban consigo sus recuerdos. Para muchos inmigrantes, escuchar a Ramón Ayala era escuchar un pedazo de casa. Era recordar el pueblo, la familia, las fiestas y las noches de juventud. La música había cruzado la frontera. Y Ramón también. La trayectoria de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte llegó a importantes reconocimientos. La Academia de la Grabación registra 2 victorias y 8 nominaciones Grammy para Ramón Ayala. Entre sus triunfos aparece En Vivo, El Hombre y su Música. Después de tantos años, llegó el reconocimiento. El mismo hombre que alguna vez había sido cuestionado por ser solamente el acordeonista, terminó sentado entre los grandes. Premios, nominaciones, discos, multitudes, y una trayectoria que ya no podía ser ignorada. Ramón Ayala había demostrado algo: que un músico no necesita ser la persona que canta al frente para convertirse en protagonista. A veces, el instrumento habla por uno. Ramón y Cornelio se reunieron en 1995 para grabar Juntos para Siempre. Cornelio murió en 1997. Este capítulo debe ser emocional, pero sin inventar conversaciones privadas. Hay compañeros de camino que nunca desaparecen completamente, aunque la vida los lleve por caminos diferentes. Ramón y Cornelio volvieron a encontrarse musicalmente en 1995. El nombre del proyecto parecía decirlo todo: Juntos para Siempre. Pero 2 años después, Cornelio Reina murió. Para Ramón, aquel capítulo de su vida había llegado a su final. Pero la música de aquellos 2 jóvenes que alguna vez tocaron en cantinas ya pertenecía a la historia. Y cuando Ramón volvió a tocar su acordeón, seguramente había una parte de aquel pasado que seguía sonando. Ramón Ayala continuó actuando con los Bravos del Norte durante décadas. Su influencia sobre el género norteño se ha mantenido, y su música continúa siendo escuchada por nuevas generaciones. En 2025 realizó presentaciones dentro de su gira Historia de un Final, que fue presentada como una despedida de los escenarios en algunas ciudades. Más de 6 décadas después de comenzar, aquel muchacho del acordeón se convirtió en una leyenda. Ramón Ayala no solamente sobrevivió a los cambios de la música, los atravesó. Vio cambiar los discos. Llegaron los casetes, los CD, la música digital,
Y finalmente las plataformas de Internet. Pero el acordeón siguió siendo el mismo. Porque algunas cosas no necesitan cambiar. Una melodía. Una historia. Una canción. Y un hombre que sabe hacer hablar a un acordeón. Por eso, para millones de personas, Ramón Ayala no es solamente un músico. Es parte de sus recuerdos. De sus familias. De sus fiestas. De sus tristezas. Y de esos momentos en los que uno se sirve un trago. Se queda pensando, y deja que la música diga lo que uno no puede decir. Ramón Ayala. El rey del acordeón. Y si alguna vez escuchaste un acordeón en una noche de nostalgia, probablemente ya conoces parte de esta historia. Porque las leyendas no desaparecen cuando termina una canción. Se quedan viviendo en quienes todavía las escuchan. Esto fue el último trago. Y esta fue la historia de Ramón Ayala, el rey del acordeón. Salud.